Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Vamos a partir con un clásico de la Cosa Nostra. Vamos a estar conversando de inmediato con Mirko Macari y Alberto Mayol. ¿Cómo están, Mirko? ¿Cómo estás, Alberto? Hola, Fernando, tanto tiempo, ¿cómo te va? Bien, pues. Fernando, ¿cómo estás? Aquí estamos, ¿cómo está? Alberto lo escucho todas las semanas, pero Mirko, hace tiempo que nos conversamos. Hace tiempo que no nos hablábamos, sí, pero ya habrá que ponerse al día. Sí, habrá que ponerse al día. Oye, vamos derecho al grano, porque ustedes levantaron este fenómeno comunicacional que es la Cosa Nostra. En un principio me parecía básicamente una forma de generar analogías en torno a lo que era una de las películas favoritas de muchos en el mundo, que es El Padrino, y Mirko, pero un devoto, igual que tú, Alberto, de lo mismo, y Darío también hay que integrarlo, pero finalmente se transformó en una serie casi en un medio de comunicación. Generó actividades diversas, producciones académicas, periodísticas, y tienen ahora un informe que, hay que decirlo claramente, no es una encuesta de opinión respecto de quién va a ganar en la próxima semana, el domingo, porque de hecho ya venció el plazo para poder informar de resultados de ganadores y perdedores en el plebiscito. Pero sí es mucho más interesante porque es un sondeo bien profundo a lo que la gente piensa que pasó a partir del 18 de octubre del año pasado y qué tanto cambió la sociedad y va a cambiar la sociedad en el futuro. Cuéntanos un poquitito de eso, Alberto. Sí, efectivamente, la verdad es que nosotros preparamos como a un año del estallido un muy cuidado diseño de un seminario, originalmente, que la idea era no entrar en una dinámica simplemente de conmemoración o de análisis del pasado del estallido, sino que de entender cómo estaba moviendo el futuro el estallido y tratar de analizarlo. Y luego de pensar en cómo, a quienes invitábamos y todo eso, dijimos, bueno, pero hace rato teníamos en mente la idea de hacer de levantar un instrumento de encuesta que preguntara cosas que no estén siendo preguntadas en el sistema de encuesta. Y a partir de eso llegamos a la conclusión de que era un muy buen momento para preguntar sobre cómo se percibe el elemento, vamos a llamarlo así, refundacional del estallido por parte de los chilenos y las chilenas. Esa fue la idea, ahí nace. Entonces dijimos, bueno, veamos qué tanto consideran los chilenos que en los próximos años van a ocurrir cambios importantes en la sociedad chilena, y veamos cuánto consideran que esos cambios que piensan que se van a producir tienen que ver con el estallido. Y obviamente preguntar otras cosas, qué sé yo, también hicimos algunas preguntas que son más tradicionales, pero evidentemente esas fueron, el interés fundamental era más bien entender, perfilar posiciones políticas, hacer cosas por el estilo, pero en general lo que nos interesó es esta mirada histórica de los chilenos, que incluyó también una pregunta sobre las evaluaciones presidenciales, que ya las comenté el miércoles pasado contigo, que son las evaluaciones presidenciales de los presidentes desde el año 58, desde Jorge Alejandri hasta la fecha. Entonces la idea era de una perspectiva más histórica, ver la percepción de los chilenos, cómo el estallido se relaciona ahora con el futuro, no tanto con el pasado. Ahora, hay dentro de eso, hay que decir que el sondeo abarcó 607 personas en ciudades como Antofagasta, La Serena, Coquimbo, Valparaíso, Viña, Santiago, Concepción, Temuco, Puerto Montt. Sí. Y la cosa importante es ¿cuál es, a juicio de ustedes, la variable más relevante que trasunta? ¿Qué cosa los sorprendió, por ejemplo? Bueno, yo creo que... O Alberto. No, una cosa para decir simplemente que creo que lo más importante es que nosotros no pensábamos que efectivamente, nosotros nos damos cuenta de que efectivamente lo que está pasando en Chile es un cambio muy importante, es un análisis, una visión que tenemos con Mirko y dentro del equipo de la Cosa Nostra es bastante clara, pero
pero evidentemente es distinto pensar que la ciudadanía va a ver aquello, y lo que vimos con mucha claridad es que es una visión muy abrumadora en favor de la idea de que estamos pasando por un fin de ciclo y un inicio de ciclo, y una mirada muy esperanzada, muy esperanzada. Estamos hablando de un año casi distópico, donde la gente lo que está diciendo es que ve un futuro muy bueno. Entonces es muy sorprendente. Un futuro esplendor. No, yo creo que... Tú que eres pesimista por naturaleza, Mirko, ¿cómo te pareció eso? No, yo soy un pesimista, un optimista bien informado nomás. Dale. Y lo que ocurre es que años de circo en el negocio te permiten ver la actuación o las motivaciones o los alcances de un mundo político que vive en la declaracionitis. Vamos a arreglar, vamos a solucionar el problema de Carabineros, vamos a dar una lista interminable que tú probablemente vienes escuchando igual que yo, de cosas que hay que hacer, que vamos a hacer, anunciamos que va a ocurrir. Entonces, de alguna manera el estallido es también la internación en la subjetividad de las masas, de la sensación de que muchas cosas ya no dan más. No es un estallido por el tema de las pensiones, no es un estallido por el tema de la salud, es todo, ¿no? Y eso le da una proporción al asunto que la gente percibe bien, más allá de las dificultades presentes, ¿no? Como un antes y un después. Y eso es lo que Alberto te puede dar los números ahí que son re interesantes, pero en eso conecto con la subjetividad masiva, ¿no? De sentir que, claro, viene un momento de caos, un momento donde no sabemos dónde está arriba y abajo, dónde queda el norte y el sur, pero porque lo que ocurre es que nada va a ser igual después, y eso es muy extendido. Sí, hay un cuadro que es bien interesante. Y no sé por qué, como que reboto yo, estoy de eco, pero puede ser que, no sé si alguno de ustedes tiene manos libres, ojalá que se lo pongan en la oreja, porque si no me rebota la voz. Hay una lámina que es bien interesante en este informe que dice cambios que se producirán en el Chile de los próximos años. Y abrumadoramente todos creen que va a haber un cambio en la constitución política. Y la segunda variable es bien interesante también, porque será más igualitaria la relación entre hombres y mujeres. Es decir, no solamente hubo un cambio político de fondo o un antes y un después en materia de visionar la Constitución, sino que hubo un hito muy importante, también refundacional, en la forma en que hombres y mujeres se perciben. Y eso probablemente, en términos del país, para un país tan tremendamente discriminador en términos de justamente género, históricamente, es más revolucionario incluso que cambiar una constitución. Sí, tú dices ahí una cosa bien importante. Efectivamente, ese es un cuadro muy interesante que marca la importancia de lo que estamos tratando de plantear como pregunta. O sea, primero, ¿qué cambios se van a producir en el Chile del próximo año? Imaginarnos hace un par de años atrás, simplemente, que más del 60% de las personas iba a considerar desde lo más bajo a lo más alto, desde que Chile será un país más ecológico, que se acabarán parte de los beneficios de las Fuerzas Armadas, que se cambiará la relación con los pueblos originarios, que habrá más populismo en los políticos, que habrá más derechos sociales en salud, que habrá un nuevo sistema de pensiones, que habrá más derechos sociales en educación, que será más igualitaria la relación entre hombres y mujeres, y que se cambiará la constitución política. Bueno, evidentemente es algo que era impensable hace 2 años, hace 1 año y 3 días. O sea, estamos hablando de algo que es bien sorprendente, que todo eso tenga más del 60% de percepción de las personas. Es muy sorprendente. Entonces, lo primero es eso. Y luego preguntamos, además, para poder afinar la respuesta y para no imputarle nosotros
el hecho de que eso fuera resultado efectivamente del estallido social. Preguntamos si efectivamente a las personas que contestaron que sí, que estos cambios iban a producirse, le preguntamos entonces, ¿y esto deriva del estallido social, sí o no? Y allí entonces hay un porcentaje también muy, muy elevado, donde efectivamente los primeros lugares nuevamente son el cambio constitucional, la relación entre hombres y mujeres y la existencia de un nuevo sistema de pensiones. Entonces estamos hablando de una situación bien sorprendente porque 6, 7, 8 cambios estructurales de la sociedad chilena, reformas de una ambición enorme, casi todo el paquete de reformas que estaban relacionados por ejemplo, con las modernizaciones de José Piñera que se implementaron durante la dictadura. A ese nivel de profundidad es lo que los chilenos están viendo que en los próximos años, en pocos años, se van a producir, lo que genera además una cosa que ayer en el conversatorio que tuvimos final del seminario, por ejemplo, Itzia Siches decía, bueno, pero esto además va a significar una tremenda presión en términos de las expectativas de lo que viene en los próximos años, dada la esperanza y dada la magnitud de los desafíos que la ciudadanía está pensando que tienen que producirse. Ahora, Alberto, las expectativas, efectivamente es bien interesante lo que ocurre, porque ustedes preguntan los cambios que creen que se producirán dentro de pocos años en Chile, y aparece una respuesta que, si bien no es tan precisa, es extraordinariamente optimista. Chile será un mejor país el 66%, y solamente un 18 dice que va a estar igual y un 16 que va a estar peor. Yo había visto pocas encuestas o estudios de este tipo que miraran al futuro inmediato con un grado de optimismo tan potente. O sea, para mí es sorprendente, para mí es un resultado sorprendente porque además, efectivamente, si yo tuviera que contestar la encuesta, no me quedaría muy claro cómo responderla, porque efectivamente estamos pasando por una época de mucha confusión. En la confusión normalmente es muy difícil tener una emoción tan clara respecto a una visión esperanzada. Y además, como decía, hemos pasado por un año muy distópico, por una situación donde hay muchos temores dando vueltas. Entonces, era una respuesta que sorprende bastante y significa fundamentalmente algo que, bueno, a mí me tocó hacer una encuesta en diciembre del año pasado y la verdad es que efectivamente ya en ese momento estaba muy articulada la idea de una fuerte esperanza, lo que revela de alguna manera que el deseo, vamos a decirlo así, aquí una interpretación, no es un análisis del dato, pero quizás el deseo de transformación, el deseo de que hayan cosas que vayan terminando su ciclo es tan grande que el refugio para ello en la esperanza es un canal muy importante para sentir que hay que avanzar en ese camino y no hay que dejarse amedrentar por los temores, en fin. Creo que efectivamente Chile está frente a un desafío muy grande para el futuro, que no es resultado del estallido, sino que el estallido es un síntoma de eso, pero que efectivamente ese desafío nos va a poner en una situación que vamos a tener que trabajar mucho y muy bien, pero aún así la ciudadanía dice, tengo mucha esperanza. O sea, primero dicen, el 80% dice que el estallido social significa un antes y un después en la historia de Chile, no es broma. O sea, y en segundo lugar dicen, el 66%, el futuro inmediato de Chile es un futuro para mejor. Evidentemente es una conversación muy distinta a la que normalmente estamos viendo en el sistema político. Sería bueno que diera ahí algunos números, Alberto. No sé si los tenéis por ahí. Sí, yo tengo los números acá. Por ejemplo, Chile va a ser un mejor país el 66%, 2/3 de la población dice que va a ser un mejor país. Chile va a estar igual el 18% y Chile va a estar peor un 16%. Ahora, eso tú también tienes que agregarle una serie de otras variables. Por ejemplo, esta pregunta que ustedes hacen y que lleva a una respuesta que tengo la impresión que es también bien interesante, que señala de el 55% dice que la violencia no es un recurso que sirva a la causa de la lucha por mejorar los derechos de las personas, el 55%. Pero
el 45%, que es un porcentaje bastante alto, señala que la violencia parece ser la única forma de protesta que genera cambios relevantes por parte de los políticos. Ese 45% es también abrumadoramente alto comparado con lo que eventualmente podía contemplarse teóricamente antes de tener una evaluación del sistema. Claro, es poderoso ese resultado exactamente por la presión que hay en torno a la violencia desde el punto de vista mediático como tema, ¿no? Sí. Entonces se genera un cerco que te dice evidentemente no la función a contestar debería ser un 70-80% que rechaza la violencia, o que le parece que la violencia no es el método para cambiar las cosas, y entonces hay un 45% que pese a eso te dice mira, pero para cambiar las cosas la violencia es lo único que moviliza a los políticos. De hecho yo siento que hay una constatación de sentido común ahí respecto a lo que ocurrió, que va más allá de los juicios morales, ¿no? Desgraciadamente. Claro, es bien interesante porque la pregunta fue diseñada justamente intentando que no apareciera nuevamente simplemente la discusión moral, sino que meter el tema de la violencia en términos de fenómeno social y plantear la pregunta de si acaso efectivamente la violencia es en la práctica algo que es eficaz en la relación con las demandas sociales hacia el sistema político, o si es algo ineficaz y realmente no tiene mayor valor. Y evidentemente ahí entonces el mundo cambia respecto a la textura de la condena, que no tengo ninguna duda que la condena es mucho más elevada, pero evidentemente los últimos acontecimientos del último año han hecho bastante mecánicamente, más allá de lo que dice la encuesta, es bastante evidente que han sido los fenómenos de violencia los que han determinado gran parte de la historia reciente, lo que es un muy mal aprendizaje como sociedad y una muy mala señal, porque los cambios se pudieron haber hecho antes, porque hubo señales muy contundentes de movilizaciones sociales desde el 2011 en adelante, y sin embargo recién se hizo cuando ya la situación no daba para más, y eso se traduce en un porcentaje que llega al 45%, efectivamente un resultado muy muy fuerte, donde la observación de las personas, dejando de lado probablemente muchas de sus visiones morales, es que efectivamente la violencia es, para bien o para mal, porque eso no está puesto sobre la mesa, el único método, y eso es lo grave de la aseveración, como dice Fernando, es muy fuerte, porque se refiere al único método que termina siendo eficaz para lograr que actúen en el fondo el sistema político y que se hagan las transformaciones. Eso es una muy mala señal y habla más bien de la crisis del sistema de partidos políticos. Sí, hay otras serie de láminas que tienen ustedes en este informe que son también muy interesantes. Por ejemplo, y llamémoslo la variable que tiene que ver con tipos de personas. Por ejemplo, ustedes tienen una pregunta que le hacen a las personas sobre cómo consideran que una persona llega a ser rico. Y supongo que están hablando de muy rico. Bueno, también se produce casi un miti-miti, pero un 54% piensa que se llega a ser rico fundamentalmente como resultado de algún tipo de abuso. Y eso es bien, si tú quieres, siglo XX. El siglo XXI está, si tú quieres, rodeado de frases que tienen que ver con el mérito, que tienen que ver con el salir de las situaciones históricas de pobreza, de mediocridad, pasar por la universidad, generar sus propias cosas, hacer, qué sé yo, una empresa que parte ahí en la casa con un par de amigos y que finalmente se vende un corner shop por aquí, otra cosa por allá. ¿Y cómo entienden que todavía quede esta idea que era un estereotipo clásico, digamos, en el siglo XX, de que los ricos de alguna manera tenían algún crimen en el medio para llegar a ser lo que fueron? Sí, es
efectivamente, esa es efectivamente muy del siglo XX, esa es la hipótesis de que la riqueza proviene de algún crimen. Es de hecho el epígrafe con que parte la novela de Mario Puzo del Padrino, con el epígrafe sobre Stendhal. Y efectivamente, y hay muchas frases de escritores del siglo XX al respecto, o sea, Bertolt Brecht diciendo no se puede comparar la maldad de fundar un banco con robarlo, ¿ya? Entonces, cosas así. Entonces, bueno, efectivamente, yo creo que hay un interesante análisis ahí, porque además tenemos la continuidad. Esa pregunta, en varias encuestas que he realizado desde el año 2004, 2005, la verdad es que siempre la he puesto. Y el resultado prácticamente no ha variado nada. Entonces, lo que tú dices es bien importante, porque efectivamente significa que toda una visión que se fue instalando en términos discursivos sobre la importancia del mérito no ha calado por la visión. El esfuerzo personal. Claro, el esfuerzo personal, la idea de que efectivamente se puede, que muchas veces incluso que la actitud puede cambiar la historia de las personas, todo eso que se ha registrado hasta el cansancio, resulta que no parece penetrar en la cultura chilena, ya sea por una cuestión cultural o ya sea porque se siente que no es cierto. Mirko. Sí, porque yo creo que una cosa a la que los modelos, los sistemas, apelan a una discursividad, a una suerte de narrativa, ¿no? Y lo que ha estado presente en los últimos 40 años es la narrativa de esfuerzo más mérito personal, de desmerecer lo que tienes y esforzarte para ello. Y eso no cuajó como han cuajado otras cosas, ¿no? Yo creo que buena parte me aventuro sin ningún antecedente a acelerarlo, que algo deben incidir la presencia durante los últimos 10 años con fuerza de los casos de corrupción, ¿no? Y de la imagen de la élite que se han desmoronado, de los sectores más favorecidos, ¿no? Ya pienso en los casos de corrupción, pero hay muchos otros donde la gente ha visto en esta sociedad de la casa de vidrio que una cosa es el discurso y otra es la realidad, y ahí hay una brecha grande. Sí, visto así, parece, fíjate, interesante, incluso desde un punto de vista, si tú quieres, Mirko y Alberto, desde un punto de vista de madurez y de racionalidad, que a la pregunta que ustedes colocan una serie de láminas más abajo, sobre cuál es la percepción respecto a la sociedad chilena, si hay que cambiarla totalmente, si hay que reformarla de manera importante, si hay que hacerle cambios menores, a raíz de este anclaje en situaciones muy atávicas en torno, por ejemplo, a los más ricos, al deseo de igualdad. La respuesta de hay que cambiarla totalmente, es decir, un proceso revolucionario que borre de alguna manera la forma en que nosotros nos relacionamos, solamente abarca el 18%. Sin embargo, el 72% dice que hay que reformarla de manera importante, pero la palabra reforma en este caso es gravitantemente distinta de la palabra cambiarla totalmente. Sí, no, y de hecho, también esta pregunta tiene continuidad histórica, o sea, esto no cambió con el estallido. Estos porcentajes son muy parecidos a los porcentajes que se obtenían con la misma pregunta en años cercanos atrás y en años no tan cercanos también. Entonces es bien sorprendente, porque efectivamente la intencionalidad de lo que está pasando hoy día existía hace rato. La sensación de viabilidad era la que no existía, pero la intención de la ciudadanía de un cambio importante, una reforma importante en la sociedad chilena, sin necesidad de entrar efectivamente en un proceso revolucionario, eso efectivamente estaba presente y sigue presente prácticamente de la misma manera, prácticamente con la misma intensidad, solo que con una sensación de esperanza mayor, con una sensación de que es posible hacerlo. Y eso es bastante importante. Aún así... O sea, eso te condiciona además todo el proceso político, porque es un marco en el cual la conversación respecto de
de las candidaturas se va a tener que dar con un espíritu completamente reformista. Bueno, yo creo que por eso buena parte de la derecha también ya está instalada en la lógica del nuevo siglo y ha desechado el modelo también. No, ya no hay, vamos a crecer económicamente y vamos a hacer algunos cambios a cosas que tienen que cambiar. No, tenemos que hacer muchos cambios a la vez, de muchas áreas que no funcionan bien. Eso está extendido ya en la discursilería política. Sí, ahora también es interesante a mi modo de ver esta autopercepción sobre qué tipo de nivel de desarrollo tiene Chile, digamos. Lo que dicen que Chile es un país desarrollado es el 1%. La mayoría plantea que es subdesarrollado y lejos del desarrollo. Ahí ¿cómo se entiende eso? Porque parece una contradicción. Por una parte hay una serie de expectativas positivas respecto de lo que se quiere hacer o cómo se viene el futuro, pero por otra parte se considera que el presente es el de un país subdesarrollado y lejos del desarrollo, que es casi una cosa setentera, digamos. Sí, efectivamente. Bueno, esto habla un poco también de varios de estos desajustes que tenemos respecto a lo que es la discusión habitual en el sistema político. Nos hablan también de que la percepción en Chile de las personas, de la ciudadanía, es bastante distinta a la que muchas veces se le imputa a partir de ciertas visiones políticas o comunicacionales. O sea, este dato prácticamente tampoco se ha movido mucho. Y mucha gente, cuando vio la encuesta, el diseño, que se yo comentaba, decía, mira, ¿sabes qué? Probablemente después del estallido mucha gente va a cambiar, sobre todo la gente de derecha, y va a decir que estamos cada vez más lejos del desarrollo. Y el cambio, en ese sentido, desde la medición del 2016, por ejemplo, no es mucho. Y más o menos se mantiene la misma estructura desde hace muchísimos años, donde la mayor parte de la población efectivamente dice que es un país subdesarrollado y que está lejos del desarrollo, donde hay un porcentaje igual grande, más alrededor de siempre el 40%, que es un país subdesarrollado pero cercano al desarrollo. Hay un grupo muy minoritario, ya 4% en 2016, 1% ahora, que señala que es desarrollado. Entonces, de alguna manera, esta visión que ha sido estable nos revela de que gran parte de la discusión fantasiosa opera efectivamente como fantasía, o sea, opera como visión de una visión superficial, donde incluso cada uno de nosotros como ciudadanos puede sentirla o pensarla o experimentar esa visión en momentos específicos, en momentos de frenesí de consumo, en momentos de cierta expectativa, pero que en realidad a la larga uno mira las cosas y dice, bueno, pero no nos engañemos, estamos todavía lejos del desarrollo. Sí, ahí para generar una percepción de lo que de alguna manera es la situación política, hay una pregunta que es de esas preguntas que son súper difíciles de hacer, porque el tema es tan tremendamente delicado que incluso hacer la pregunta de alguna manera motiva a pensar en eso, que es el tema de si es que el presidente Piñera va a terminar o no va a terminar su mandato. Solamente hacer la pregunta te pone en duda de por qué alguien habría de preguntar algo de esas características si es que el mandato tiene fecha de término en la Constitución. Pero yo recuerdo que 2 veces he visto este tipo de reflexiones. Una, donde en una columna Ascanio Cavallo plantea la posibilidad de que Ricardo Lagos no termine su mandato y que renuncie anticipadamente. Y esta, la del presidente Piñera en su segundo ciclo, donde varias gente ha estado cotejeando esto. Pero en el caso del informe, es seguro que el presidente va a terminar su mandato y es casi seguro que el presidente va a terminar su mandato, eso es abrumadoramente mayoritario, 71%. Y las posibilidades de que se altere el cronograma presidencial es muy minoritario en el informe. Claro, es una pregunta fuera de la caja. Fuera de la caja, sí. Haciendo honor al nombre, al seminario que usted hace. Lo que pasa es que el sentido de hacer la encuesta para nosotros tiene que ver con preguntarnos cosas que no están en el resto del sistema de recopilación de información oficial, justamente. Sí. Ahora, si yo fuera la moneda,
esta pregunta primero la habría hecho en las encuestas que hago, porque la música de fondo, o sea, a ver, la columna de Carlos Peña, por decirlo siempre, ayer, la columna de Carlos Peña ayer, incluso muchas de las noticias que salieron ayer mismo respecto a Sebastián Piñera, mira, hay una cosa que yo encontré sorprendente. Hay una serie de reflexiones sobre lo que pasó el año pasado que se hicieron a un año con el estallido social vigente, ¿ya? Y son cosas que normalmente los políticos de antes las habrían escrito en las memorias 30 años después, jamás antes, de lo que pensaron y sintieron ese día, hasta dónde, de por qué estaban tan asustados si llegaba 1 millón de personas a las puertas de la Moneda. O sea, son cosas que no se dicen, digamos. Entonces, ese temor existe. Entonces, si yo fuera la Moneda y miro, y efectivamente las variables están más o menos bien, pero que el presidente Piñera, hay un 19% de personas que dice que es posible que no termine su mandato, y hay un 11% que dice que es muy probable que no termine su mandato, igual es para ponerle atención, no es para estar demasiado inquieto, sí. Pero no es una variable cómoda. Sí. Cuando uno hace estudios, o sea, cualquier estudio que uno hubiese hecho sobre cualquier otro presidente, seguramente los resultados en los últimos años habrían sido muy, muy distintos, porque este es un fenómeno emergente, un fenómeno raro, un fenómeno que siempre sorprende, y por tanto cuesta imaginárselo, y por tanto que haya un 30% de personas que más o menos dibujan esa posibilidad, es también significativo. Entonces, claro, es cierto, el porcentaje mayoritario es muy claro, pero también el mero hecho de que exista un porcentaje minoritario que llega al 30% es para ponerle atención. Oye, se nos ha preguntado el año pasado, en septiembre, ¿usted cree que va a haber en Chile un estallido social que demande la transformación de todas las cosas y que van a estar quemando iglesias, saqueando supermercados, y la actividad económica va a estar detenida por meses? La respuesta abrumadora hubiera sido no. Probablemente, claro. Oye, nos tenemos que ir, pero ¿dónde se puede acceder a este informe? ¿Es posible o no? Sí, nosotros vamos a estar distribuyéndolo hoy día. De momento, la gente que lo quiera pedir nos lo puede pedir al correo, porque no lo hemos subido todavía con las imágenes a las redes, pero vamos a estar subiéndolo durante el día. Pero de momento nos puede pedir la gente que esté más urgida con el informe a elpoderimporta@gmail.com, y les mandamos ahí entonces el informe. Así que ese es ideal. Muchas gracias, Alberto Mayol y Mirko Macari. Cuídense. Chao, Gracias, chao. Fernando. Un abrazo. Chao.